énfasis de esta semana es entrenados en casa, efectivos en la misión. Voy a pedir el favor a Giselle, venga para acá, Samuelito, ¿dónde está Samu? Y Henry González. Corran. Giselle. Acá arriba, por favor. Cada uno de ustedes va a tomar un papelito y me van a decir qué número tienen ahí y yo les voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos un representante de los niños, de los prejuveniles y de los jóvenes. Con esa intención lo hice. ¿Qué número? ¿Quién tiene el 1? ¿Usted tiene el 1? Bueno, Samu, ¿qué cosas aprendiste en casa que hoy te sirven? Tranquilo, papi, ¿qué cosas aprendió en casa? Lo que hacen en el altar. Tender mi cama. ¿Ah? Tender mi cama. Atender la cama, muy bien. Número 2, Giselle. ¿Cuál es la tarea más difícil que te han dado en casa? Lavar la loza. Lavar la loza, dijo ella. Bien, Giselle. Henry, ¿a quién admiras de tu familia y por qué? Admiro a mi papá porque él trabaja él trabaja muy duro por la casa. Él. Muy bien. Bueno, gracias a los que nos colaboraron. Aunque ellos se refirieron a la parte más secular o más física, también es válido porque no solamente hay que poner fundamentos espirituales que son los más importantes, pero todo eso se vale. Bueno, soy el producto de unos padres que fueron muy intencionales, que supieron, que fueron entendidos en los tiempos, que invirtieron mucho para prepararnos a los 8 hijos. Dice mi papá, apenas pudimos tener 8 hijos, dice mi papá. Pero recuerdo muy vivamente que hacíamos lo que llamamos el altar familiar. Él cada día delegaba a uno de nosotros para que dirigiera la reunión. Y algunos preguntan por qué ustedes saben tanto de Biblia. Ya les voy a decir uno de los secretos que hacía mi papá. Ellos compraban las barajas bíblicas que venden en las librerías cristianas. Y ahí nos hacían las preguntas. Al comienzo no sabíamos nada, pero luego nos aprendíamos de memoria y por eso sabemos Biblia. Porque ellos buscaban formas para que nosotros memorizáramos la Biblia. Y eran intencionales en hacerlo. También en mi casa nos enseñaron a pedir perdón, así nos costara. Mientras preparaba esto me acordé de un evento. Vivía la mamá de mi papá con nosotros, la abuela, y esa abuelita era muy amargada. ¿Sí? Dios me perdone, pero sí, era demasiado amargada. Y resulta que un día mi papá y mi mamá se fueron a llevar a un cantante, César Guzmán, no sé si lo recuerden. Él había estado en la iglesia cuando estábamos en Cúcuta. Estaba cantando y él se fue a llevarlo al hotel. Nosotros quedamos ahí, nosotros vivíamos, había un lote y era grande y nos poníamos a jugar con los chicos de la iglesia. Entonces hicimos un equipo de básquet, hombres contra mujeres. Y el equipo de los hombres estaba mi hermano Henry, que es bastante competitivo, eso no le gusta perder. Bueno, ¿y a quién le gusta perder? No a nadie. Empezamos a jugar y como a mí me gustaba mucho el básquet y era muy buena para eso en esas épocas, él me metió zancadilla para caerme porque íbamos ganando y aterricé con el rostro ahí, bueno, dicho, me raspé y yo inmediatamente me lancé sobre él a pegarle, obviamente, y cuando yo me lancé a pegarle, él me dijo un montón de cosas y la última dijo, su abuela, me dijo así. Yo le dije, la suya. Y era la misma de los dos, imagínense.
Y resulta, lo que nosotros no contábamos era que la abuela había escuchado eso, ella escuchó. Porque eso sí, buenos oídos sí tenía, era abuela, pero tenía esos oídos. Cuando vimos que llegó mi papá en el carro, nos fuimos corriendo a acostarnos, a hacernos los dormidos. Pasaron como 15 minutos. Y papá, Henry y Sara, vengan al cuarto. Nosotros cuando decían vengan al cuarto ya sabíamos lo que nos esperaba. Entonces Henry y yo dijimos, bueno, seguro enteraron que estábamos peleando, ahí sí nos reconciliamos. Vengan, hagamos que nos pedimos perdón. Entramos abrazados al cuarto, mi papá y mi mamá, y nos salvamos así de la pela. Entramos al cuarto abrazados. Dice papá, estaban peleando, sí, pero nos reconciliamos, ¿cierto? Sí, cierto, nos abrazamos y nos damos besos, papá. Bueno, qué bueno, lo felicito, pero por eso no lo voy a pegar. Le voy a pegar porque ustedes se metieron con mi mamá. Ella me contó cuando yo que ustedes sacaron la abuela, y ella es mi mamá y a mi mamá la respeta, y no nos salvamos de la pela. Bueno. Pero nos enseñaban a pedir perdón también. Todas esas cosas las aprendimos en casa. Y cada día de mi vida le agradeceré a Dios por esos padres que Dios me regaló. Porque también lo que yo he hecho es reproducir eso mismo en mis hijos. Desde que ellos estaban pequeños, les enseñábamos a orar, les enseñábamos, cuando ellos iban a entrar a estudiar, yo los preparaba, no solamente que supieran los números, ni las letras, ni los números en inglés, sino los preparaba. Cuando llegan a entrar a bachillerato les decía, van a empezar a ver filosofía, ya van a tratar de confundirlos con esto, con la evolución, con una cosa, con otra. Los preparábamos en casa para que no llegaran allá crudos sin saber qué hacer, porque eso también lo aprendí en mi casa. Es muy importante eso. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Esta es la base bíblica de esta primera parte. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si usted mira el versículo 4 que no lo leímos, dice, oye Israel, y esta parte hace, estas partes de esos versículos hacen parte del Shema. Esa es una palabra hebrea que significa oír o escuchar, pero no solamente oír con los oídos, sino que requiere como prestar atención y a la vez también obedecer, ¿sí? Eso implica un llamado a responder a Dios activamente. Y este versículo que estábamos leyendo, el 6 y el 7, tiene 3 partes muy importantes. La primera parte dice, estarán sobre tu corazón. Dios no solo quiere que memoricemos su palabra, es importante memorizar, y felicito a los que memorizaron eso, porque, y entre más pequeños lo hagan mejor, porque lo que uno aprende de niño no se le olvida, ¿sí? Nosotros recuerdo cuando íbamos a los campamentos de cadetes, nos aprendíamos libros enteros. Yo me acuerdo que me aprendí toda la carta de Efesios, que son 6 capítulos de memoria. Tendría por ahí 9, 10 años. Y participábamos en esos concursos de memoria. Todas esas cosas quedan acá en la memoria. Es importante memorizar. Pero no solamente que se quede ahí, sino que eso baje de la mente al corazón. Que interioricemos, amemos y practiquemos la palabra de Dios. ¿Qué significa el corazón en la Biblia? En la Biblia el corazón es el centro de las decisiones, de las emociones y de los pensamientos. Por eso es importante atesorar y obedecer, hacerlo parte de nuestro ser. La segunda parte dice, la repetirás a tus hijos. Esto tiene que ver con una transmisión generacional, algo que se hace de forma intencional. Pasamos la fe a la siguiente generación. Entonces, en casa aprendí yo que Dios era sanador, porque siempre que estábamos enfermos, papá y mamá nunca nos llevaron al médico.
jamás, siempre oraban por nosotros. Recuerdo ver a mi mamá orando por la nevera cuando se dañaba. Señor, por favor, poner la mano en la nevera. Usted le dará risa, pero ella oraba. Que se iba a morir un pollito, Señor, el pollito, y el pollito vivía. ¿Sí? Para todo mi mamá era la oración, y nosotros crecimos en ese ambiente y también tratamos de enseñarle eso mismo a nuestros hijos. Ellos hicieron eso intencionalmente, ¿sí? También aprendí en casa, nos topamos con también liberación. Como yo tenía como a la edad de 9 años, yo le agarré como miedo a los demonios, porque una muchacha que teníamos viviendo en casa se endemonió y eso era terrible. Pero también aprendimos guerra espiritual ahí en casa, porque papá y mamá siempre nos enseñaron. Entonces, la educación espiritual no se delega a la iglesia. Los maestros hacen una parte muy importante, porque yo también tengo maestros de escuela dominical que los recuerdo, que me enseñaron mucho en los cadetes. Es más, recuerdo que aunque la primera vez que yo acepté a Cristo fue en casa, porque mamá siempre nos hacían ellos que aceptáramos a Cristo, ¿sí? El hecho de haber nacido siendo hijo de pastor no me hacía un cristiano. Entonces ellos siempre enfatizaban eso, pero también en las reuniones de cadetes o en la iglesia hacían llamado, volvíamos a pasar. Recuerdo que yo fui bautizada con el Espíritu Santo en una reunión de cadetes el 10 de octubre del año 1981. Lo recuerdo, que nuestros maestros oraron por nosotros y duramos ahí en el piso no sé cuánto tiempo hablando en lenguas. Desde yo estaba tan pequeña, he atesorado ese lenguaje espiritual que me ha servido para mucho, hermanos. El Espíritu Santo es súper importante, porque Él es el que nos ayuda, nos da discernimiento, nos convence de pecado, de tantas cosas. Por eso es importante transmitirles a nuestros hijos, y que debe ser una prioridad. Debe ser una prioridad. El hogar es un centro de entrenamiento espiritual. Si queremos una generación firme en la visión, primero debe haber sido instruida en casa. Y el tercer punto de este versículo es: hablarás de ella en todo momento. Y él menciona 4 momentos claves. ¿Cuáles son? En casa, estando en casa. Yo recuerdo que mamá siempre nos decía: ustedes deben ser los que saquen la mejor nota en el colegio, porque ustedes son hijos del Rey de Reyes, así que ustedes pierden una materia, están avergonzando a Dios. Imagínense esa presión que nos ponía mi mamá. Entonces también eran buenos alumnos por eso, nos esmerábamos. Y para todo, ella era muy intencional. Caminando, ¿sí? Caminando, al acostarte, al levantarte. Siempre nos enseñaron al acostarnos, a ponernos en paz con Dios, porque no sabíamos si de pronto en medio de que estuviéramos durmiendo venía el rapto, y si usted no dormía arrepentido se quedaba. Así nos enseñaron, así me enseñaron, y así le enseñé a mis hijos. Pregúntenle y verán que yo digo, lo último que deben hacer cuando se acuestan es ponerse a paz con Dios, y lo primero que deben hacer al levantarse es también comunicarse con Él. Y es interesante ver cómo ellos absorben también todo ese ejemplo, porque ellos lo ven que uno modela eso, ellos también lo hacen, ¿sí? Eso implica que la palabra de Dios debe estar presente en cada aspecto de la vida cotidiana. La fe no se limita solo al domingo, ¿sí? O a los momentos religiosos, sino que debe impregnar todo lo que hacemos, nuestras conversaciones, las rutinas, las decisiones, todo eso tiene que ver. Y recuerdo, ya para pasarle el tiempo aquí a mi esposo, estaba nuestro segundo hijo, Felipe, tenía como 5 años, y estábamos nada más los 3, cuando Junior todavía no había nacido, y estábamos haciendo el devocional. Pues mi esposo estaba viajando, él estaba en Cartagena, y resulta que yo estaba leyendo la Biblia y Pipe dijo: yo quiero orar, mami, quiero orar. Yo le dije: espérese, porque todavía no es el tiempo de orar, estamos aquí en la lectura de la Biblia. Y él insistía y insistía, y yo me iba como molestando, ¿sí? Porque a veces uno es tan cuadriculado, ¿no? Yo vi, pero espérese, todavía no, estoy apenas leyendo la Biblia. Y dije: bueno, está bien, ore, porque si no, ¿quién se lo aguanta? Y él oró. Dijo: Señor, bendice a mi papi, guarda en nombre de Jesús, amén. Listo, eso pasó así. Seguimos haciendo el devocional. Como a la media hora mi esposo me llama y dice: estoy vivo de milagro. Y yo: ¿cómo así?
Entonces dijo, sí, es que me salió un viaje, supuestamente me dieron un viaje, pero resulta que se le montaron 2 hombres ahí al carro y lo estaban llevando afuera por una trocha y le estaban armados. Y bueno, total, o sea, en el momento, yo le digo, más o menos cuándo pasó. O sea, porque yo me acordé la oración de Pipe, ¿sí? De 5 años tenía. Y cuando yo, ay, Dios mío, yo pues me daba la cabeza, ¿por qué tan cabezadora? Yo no dejaba orar al niño. Con esa oración tan sencilla que él hizo, Dios escuchó la oración de nuestro hijo y protegió a mi esposo. Así que no minimicemos como padres o como abuelos, como tíos o como personas encargadas de niños pequeños, no minimicemos ni tampoco minusvaloremos las oportunidades que Dios nos da para poder influenciar de manera positiva y espiritual en la vida de un niño. Muy buenas tardes para todos. ¿Están dormidos? Están expectantes. Qué bien. Felicitar a cada uno de ustedes que sacó este tiempo para poder venir a celebrar como iglesia el Día de la Familia, algo importante. Y hay muchas frases con respecto a la familia y por eso estamos haciendo énfasis en este día, pero principalmente Dios pensó en la familia, por eso creó la familia. Usted sabe bíblicamente que eso existe. Y hay una frase que dice: la familia es un regalo invaluable, un lazo inquebrantable de amor, apoyo incondicional y pertenencia. Yo creo que eso pasa en su casa, ¿cierto? Nos aman incondicionalmente a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que metemos la pata, nos equivocamos, el amor sigue siendo incondicional, ¿cierto? Y dice: una familia feliz es un anticipo del cielo. Y yo creo que eso es cierto. Estamos hablando en este día, y yo quiero felicitar a cada papá, a cada madre que ha hecho esfuerzos para sacar adelante una familia. De hecho, los que estamos, todos aquí somos hijos. Venimos de un papá y de una mamá, y algunos de ellos pasaron momentos muy difíciles para llegar a donde hoy en día estamos. El tema de hoy que estamos tratando, ¿cuál es? Entrenados en casa, y mi esposa está hablando del entrenamiento que ella recibió en casa y dice: efectivos en la misión. ¿Quieren ser efectivos? ¿Están siendo efectivos? Bajo el amén. Yo sé que hay cosas que en este mismo momento nos están impidiendo ser efectivos, pero Dios nos ha traído en este día para sanar esas cosas. Uno de los versículos que Dios me estaba recalcando para este tiempo es este: he aquí les traeré sanidad y medicina. Escuche, sanidad y medicina. Y luego dice el pasaje: y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quizás una de las cosas que están escaseando en este tiempo es la paz y la verdad. Y Dios nos ha traído en este día para ministrarnos. Y yo quiero hablar, mi esposa ya habló del entrenamiento que se recibe en casa, que nos equipa para ser efectivos en una misión. Yo quiero que por favor me regalen el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 16, si me lo pueden colocar por ahí, capítulo 16, porque vamos a encontrar gente que necesita personas con las habilidades y los talentos que usted y yo tenemos para ser bendecidos, para ser edificados y también para ser prosperados. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos a leer 17, 18. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora alguno que toque bien. ¿Y qué? Traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: escuche esto, he aquí, yo he visto a uno de Isaí de Belén que sabe tocar. Miren las características: una, sabe tocar, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ojo a las características, vamos a volverlo a leer. Había la necesidad de alguien que hubiera sido entrenado en casa, y alguien dijo: yo lo conozco. Entonces dijo uno de los criados:
he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar bien. Uno, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Usted cree que de todo el mundo se puede decir eso? ¿Jehová está con él? No. Vea lo que sigue diciendo. El 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíeme a David tu hijo, el que está, ¿dónde estaba? Con las ovejas. Sigamos, el 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Regálame el 21 a ver si. Y viniendo David a Saúl, escuche esto, estuvo, ¿delante de quién estuvo? De Saúl. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Algunas veces he contado la historia del hombre que inventó los bombillos. Se llamó Tomás Alva Edison. Y la historia me gusta y siempre la recuerdo, porque dice la historia que un día la profesora de Tomás Alva Edison mandó una cartica a casa y dijo, por favor, no envíe más a su hijo. No lo queremos tener más en casa, aquí en esta escuela o en este colegio. Y cuando la mamá, el hijo bastante obediente, Tomás Alva Edison, tenía algunos problemas para el aprendizaje. Y entonces, cuando la mamá mira esta carta que le está diciendo la profesora, su hijo no tiene la capacidad intelectual para pertenecer en este colegio, ¿usted qué haría como mamá? ¿Cómo se la pintaría a usted? Señora, por favor, no mande más a su hijo. No es inteligente, no es sabio. Aquí es el más retraído de la clase, por favor no lo mande. Y dice la historia que cuando la mamá tomó esta cartica de este muchacho, el hijo quería saber qué decía la carta. Y el hijo le dice, porque él no la había leído en el camino, le dice, mamá, ¿qué dice la carta? Y la señora, bastante sabia, con dando un buen entrenamiento en casa, le dijo, están diciendo que no puedes volver a clase, a ese colegio, porque tú sabes mucho y que tienes demasiado nivel para con tus compañeros. De ahora en adelante yo voy a ser tu profesora. Y el muchacho quedó así. Y la historia dice, todos sabemos que él inventó el bombillo, se tuvo que tomar muchísimo tiempo entrenando para preparar hasta llegar al logro de este invento. Pero ¿sabe qué hizo la historia? Que cuando la mamá murió, entre los checheritos de la mamá siempre conservó la cartica que la profesora había enviado. Y entonces, cuando Thomas Alva Edison hace todo el funeral y todo esto, empieza a recoger las cositas que habían en casa, se encuentra la carta bien guardadita que aquella profesora había enviado diciendo que no era un hijo inteligente, que no era un muchacho inteligente. Y él dijo esta frase: soy todo lo que soy gracias a lo que una mujer quiso hacer de mi vida, en este caso mi mamá. Y yo sé que el entrenamiento que él recibió nos ha beneficiado. Tenemos bombillos porque alguien se tomó el papel de entrenar a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Hay matrimonios que no están funcionando, hay talentos que no están funcionando, hay profesiones que se le invirtió un dinero y no están funcionando y usted está derrotado. Pero quiero decirle que Dios quiere traer esa medicina y esa sanidad para que sigamos impulsando. Me voy al pasaje bíblico. Saúl estaba endemoniado. Dice que un espíritu de repente lo tomaba y se convertía en un hombre malo, más malo de lo que era. Y no habían soluciones, pero de repente dice que el hombre se le calmaba los chamucos cuando alguien tocaba el arpa. Y mientras yo estudiaba este pasaje, me doy cuenta del entrenamiento que recibió David. Y sabe una cosa, no todas las veces en una casa hay un buen entrenamiento, o el papá o la mamá, uno de los dos tiende a fallar. Y yo estoy mirando que David casi nunca nombró al papá. El Salmo 86 dice
16, David hace un poco de referencia a quién fue como la que lo llevó a ese nivel. Y dice que Dios bendiga al hijo de tu sierva. Y usted sabe la historia, David fue el abuelo, David venía de una descendencia, Isaí se llamó el papá de él, y el papá de Isaí se llamó Obed, o sea, mi tocayo. Pero Obed fue producto de un matrimonio de una mujer que tuvo muchas dificultades. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Sí se acuerdan? Ruth la moabita. Ruth había quedado viuda, va y con su suegra llegan y Ruth dice algo importante: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y habló de quién fue en cierta manera la tutor que lo levantó. Y David aprendió muchas cosas, fue entrenado bien en casa. Ahí está David tocando el arpa, era un hombre valiente, era un hombre guerrero, era un hombre de buen parecer, o sea que caía bien. Hay gente que cae mal, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Hay gente que cae mal? A mí me cayó que días uno así como una patada por acá. Me vine de Medellín a llevar un viaje y me dijo el hombre: llegue lo más rápido que pueda. Y batí récord, digámoslo así, en venir a cargar donde iba a cargar. Y cuando llegué yo a cargar, le dije a mi esposa: esta noche voy a ir a casa, espéreme. Y llegué a cargar y ¿sabe qué pasó? El vigilante sale, se queda mirándome, dice que va a cargar, le dije: un viaje, voy para Bucaramanga, tenía que venir a ese evento. Y hace una llamada y pone el altavoz y dice: dígale al Señor que lo cargamos mañana. Eso me cayó como una patada por aquí. Le dije: bueno, listo, mire a ver si podemos hacer algo, colabóreme, tengo urgencia. Por hablo y le dije a mi esposa, hasta le tomé el pelo, le dije: mami, ¿sabe cuál fue la señora que dijo que no me cargaran? Dijo: una que se llama igual que usted. Y me reía. Pero detrás de eso debe ser alguien que no ha sido bien entrenado en casa. Simplemente dijo no porque se le dio la gana. Y al otro día me dijo un hombre, dijo: oiga hermano, yo he visto cargar carros a las 3, 4 de la tarde, no sé por qué lo cargaron. Pero algo pasa en esa situación. Lo que quiero resaltar de este pasaje es lo siguiente: David fue un hombre bien entrenado en casa, que hacía las cosas espectaculares. Y cuando usted, padre y madre, nos preparamos a nuestra generación para que sean de bendición, en la forma en que los instruimos, en la forma en que lo corregimos, Dios es glorificado. Amén. No sé si usted está esforzando por ser ese padre ejemplar, esa madre ejemplar, aún madre soltera o padre soltero en algunos casos, pero si usted está cumpliendo esa misión, déjeme decirle que usted está extendiendo el reino de los cielos de una manera espectacular. Pero lo que Dios me hacía también sentir en este momento, para este tiempo, es esto. La historia bíblica dice que David estuvo ahí bendiciendo, ministrando a Saúl. Después de eso hubo un evento terrible, que vino Goliat a amenazar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? No sé cuánto tiempo pasaría, pero cuando ungieron a David tenía unos 15 años. Unos días después o meses después, Saúl no conocía a David, lo había hecho paje de armas, pero no lo conocía. Porque cuando David vino y dijo que él estaba detrás de las ovejas, y déjeme decir esto, porque hablé del papá de David. Porque Dios le dijo a Saúl: vaya a la casa de Isaí que voy a ungir al futuro rey de Israel. Y empezó a nombrar uno por uno, y Dios le decía: ese no es, ese no es. ¿Se acuerdan? De repente Samuel le dice a David, a Saúl, a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí le dice: tengo uno que está por allá detrás de las ovejas. ¿Sabe quién cuida las ovejas? Los criados. Pero a David lo habían puesto allá. Y mientras yo miraba esto, no sé cuántos hijos han estado heridos, afectados, porque algo ha pasado en sus vidas que lo ha traído
a un nivel. Dios ha traído este tiempo para levantarnos y traernos sanidad. Y sabe, el capítulo 30, si me regalan por favor el primer libro de Samuel, capítulo 30, nos muestra a un David que ha vencido a un Goliat, se había convertido en el yerno del rey, pero ahora está huyendo David. Y por favor, si me regalan el capítulo 1, ojo que aquí ya empezamos a terminar o a aterrizar el mensaje. Vemos a David, el hombre exitoso que sabía tocar, que era valiente, que era vigoroso. ¿Qué más era David? ¿Cuáles fueron las características? Sabía tocar bien. ¿Qué más? Valiente, vigoroso. ¿Cuál otra? Hombre de guerra, de buen parecer, o sea, caía bien. Donde llegaba al grupo caía bien. Y dice, y Jehová estaba con él. Mira, en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, ese David que tiene todas esas habilidades está siendo puesto a prueba. Ya David se había casado, tenía 2 esposas, cuando eso era permitido, para que usted no busque 2 esposas, hermano, por favor. Pero cuando eso era permitido, ¿sabe? David está huyendo de Saúl, de repente David llega a vivir a Siclat. Y David hacía incursiones contra los enemigos de Israel y con él habían 600 hombres. Pero sabe, mira lo que pasa, cuando David por 3 días se fue a pelear, cuando volvió a casa, mira el panorama que encontró. Regálemelo por favor, primer libro de Samuel. Y quizás este es el panorama que hay en muchos hogares. Escúcheme esto, este pues es el panorama que hoy está pasando en nuestra familia. Vamos a leer capítulo 30 del 1 al 7. Si me lo regalan por favor. ¿Se apagó acá? ¿Se apagó el televisor? Bueno, mira esto. Después de 3 días de David, ha ido a la guerra David. Mira lo que pasa con la familia de David. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, que era donde vivían, al 3er día, ¿los de qué? Ojo a ese nombre, porque lo vamos a aplicar. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Qué más? Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor. ¿Estaba bueno el ambiente? Estaba terrible, porque David viene a la casa y encuentra que todo estaba en ruinas y aparte de eso se habían llevado a la familia, desde el menor hasta el mayor. Vamos hacia adelante. Pero a nadie habían dado muerte. Vino pues David, sigamos 3, el versículo 3. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados. ¿Quién se los había llevado? ¿Quién se los había llevado? Los amalecitas. ¿Sabe cuando los amalecitas siempre han existido y siguen existiendo? Cuando Israel salió de la esclavitud, los primeros que salieron a volver cautivos fueron los amalecitas. Dice que cogieron los que venían cansados, fatigados y los mataron. Aquí vuelven a aparecer los amalecitas y déjeme decir que hoy en día siguen apareciendo los amalecitas. ¿Cuáles son los tipos de amalecitas de hoy en día? Divorcio, infidelidad, celos, falta de perdón, adulterio. No sé qué cosas están apareciendo en tu casa que son una representación de los amalecitas. La pregunta que usted se ha hecho, ¿qué puedo hacer yo? Que ese amalecita está visitando mi familia, está visitando mi hogar. Se ha llevado cautivo algún hijo mío con un vicio. Se ha llevado cautivo algún hijo o a mi esposa o a mi esposo, un familiar se los tiene cautivo por mucho tiempo. Y usted como cristiano está diciendo, ¿yo qué puedo hacer? Sería la pregunta que nos podríamos hacer en este día. ¿Qué hago yo, Señor? ¿Qué hago yo? Voy a mostrarles qué hizo David. Y ese es el secreto que debemos hacer nosotros, que estamos luchando con esos tipos de Amalek en casa, para que podamos ser efectivos. Escúcheme, cada vez que queremos ser efectivos, el diablo se da cuenta.
Cuando David fue ungido como rey, fue cuando le empezaron los problemas. Escúcheme, cuando David fue ungido como rey aproximadamente a los 15 años, fue cuando le empezaron los problemas y empezaron a venir problemas y problemas. Mira lo que hizo David. ¿Sabe qué dice el versículo 6? Si me lo regalan, por favor. Mira la solución. Cuando David vio que se había quemado las casas, que todo estaba en ruinas, y aparte de eso le habían llevado la esposa y los hijos, como usted que está pasando un momento de tribulación en su casa, mira lo que hizo David. ¿Y David qué hizo? De carne y hueso. Nos da miedo. Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde están mis siembras? ¿Dónde está el tiempo que yo he hecho? Dice que se angustió porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo, porque el pueblo estaba como dicen por ahí, al caído. ¿Qué ha pasado? Usted va sin papeles en la moto, está sin trabajo y de repente hay retén. No es culpa de los alférez, pero era el día que usted tenía que decir, ¿qué voy a hacer en este momento difícil? Pues David venía cansado, 3 días peleando, y lo más que quería era llegar a la casa y encontrar una limonadita, una aguapanelita, un caldito, una sopita bien rica, y cuando se da cuenta no hay nada. Lo que hay es problemas. Y dice David, ¿quién fue? Dijo, los amalecitas. Y él se da cuenta que los amalecitas no eran cualquier clase de enemigos, eran invasores, eran secuestradores, era gente preparada para hacer el mal. Pero vea lo que hizo David, y es lo que yo quiero enseñarle. El primer punto, a usted que está pasando un momento difícil en casa, que dice, ¿qué voy a hacer? Vea lo que hizo David. Y David se fortaleció en su Dios. Hermano, usted que está entrenando en casa una familia, no está pasando lo que usted esperaba que pasara. Usted que dice, mi hijo estudió, se preparó, todavía no está siendo efectivo en la misión, algo está pasando, hay una malecita que está deteniendo el camino. Primer punto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Se fortalece usted en Dios cuando hay problemas? ¿O empieza a renegar, empieza a maldecir? Cuando a los hebreos les dijeron que tenían que adorar, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los hebreos cuando dijeron que tenían que adorar a la estatua? No iban a adorar, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? ¿Se pusieron a llorar? Se fortalecieron en Dios. Cuando usted y yo nos fortalecemos en Dios, algo pasa en el mundo físico y algo pasa en el mundo espiritual. Amén. Dice la Biblia que David se fortalece en Dios. Probablemente se puso, cogió el arpa y empieza a cantar, empieza a adorar. Alguna vez yo venía viajando de casa, mi hija Michelle tenía problemas con el asma y mi esposa atribulada porque llevamos un tiempo luchando con eso. Y un día llego yo a casa a 4 de la mañana de viajar y le dije a mi esposa, dijo, ya se le dieron los medicamentos, se le ha dado todo y sigue ahogada. Y me acordé de esto. El salmista escribió en el Salmo 34, que creo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en Jehová. Yo llegué a casa a 4 de la mañana y encuentro ese ambiente en casa atacado por los malecitas y me acordé que yo tenía una herramienta importante, la adoración. Tomé mi guitarra y empecé a orar, empecé a cantar y a adorar, y mientras adoraba, lo que le acabo de decir, cuando usted se fortalece en Dios, algo pasa en el mundo físico y en el mundo espiritual. Poco a poco mi hija empezó a respirar mejor mi hija, y con mi esposa nos miramos, seguimos cantando, y a unos minutos después mi hija está dormidita, no privada por la enfermedad, sino sana. Cuando David vio ese ambiente, ¿sabe qué hizo? Se fortaleció en Dios. Otra cosa que hizo David, dice más adelante el versículo 8, que David consultó a Dios. ¿A quién le consultó? ¿Le consulta usted a Dios cuando hay problemas? ¿O se le olvida consultar? David sabía quién era Dios, porque cuando él era pastor de ovejas de niño,
cuando venía un oso o un león, dice la Biblia que David no le metía un puño, sino que lo agarraba y lo despedazaba, así dice en la Biblia. Le abría la quijada. ¿Lo hacía en las fuerzas de él? En las fuerzas que Dios le daba. Cuando vino Goliat, David le dijo, ¿quién es este? ¿Cómo dijo? Perro incircunciso filisteo. Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Pasó eso? O sea que David era un hombre experto ¿en qué? En fortalecerse en Dios. Y cuando David ve ese ambiente, le hace a Dios dos preguntas. Señor, ¿los perseguiré? Uno. Y dos, le dice, ¿los alcanzaré? Usted que tiene problemas con un hijo que está siendo cautivo por los amalecitas, por su esposo, por su esposa o su economía, algo está pasando con usted y usted dice, Señor, ¿qué hago? ¿Persigo o me detengo? ¿Será que gano o no gano? Y Dios le da una respuesta a David después de consultar. Dice, no solo lo persiga, no solo lo va a alcanzar, sino que le dice, lo vas a liberar. Quiero decirle que Dios quiere que usted siga insistiendo para que libere a esa persona, a esa situación que está en su familia, cautivo por los amalecistas. ¿Qué hay que hacer? Primero hizo David, se fortaleció. Hermanos, fortalézcase en Dios. Cuando le vinieron las malas noticias a Job, la esposa de Job, que era estrato 6 porque vivían bien, tenían camellos de los últimos modelos, la casa, las alfombras eran las más finas. Cuando todo eso desapareció, la señora no le gustó y dice, maldiga a ese Dios. ¿Qué le dijo Job? ¿Habló desanimado? Estaba fortalecido en Dios y dijo David, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea. Pero ¿por qué por qué Job hizo eso? Porque él entendió que no era Dios, que era el diablo, que quería robarle la bendición. Y cuando David vio el ambiente en casa, dijo, esto no me lo mandó Dios. Cuando David vio ese ambiente en Ciclal, dijo, los muchachos, ¿se acuerdan que vencimos a Goliat? ¿Se acuerdan que hemos hecho cosas? Dijo, esto no nos lo mandó Dios, es otro ataque, pero vamos a ganar. Y entonces David se va con los hombres, los persigue, se encuentra un hombre que lo habían dejado botado porque se había enfermado, y ese hombre le dice a David le dice, ¿quién es usted? Dijo, soy de los que vinieron a atacar a tu familia, en otras palabras. No me maten y lo voy a llevar a donde están los que ustedes buscan. Y dice la Biblia, por eso quiero resaltar Amalek. Hay muchos que están hoy en Amalek. Pero hay otra cosa que pasó. Arranca David a perseguir y alcanzarlos, y en el camino se le cansan 200. ¿Se le ha cansado algún familiar en su casa? ¿Sí? ¿Se le ha cansado algún familiar en su fe? Dice, papá, yo no quiero volver a la iglesia. Mamá, yo no voy a ofrendar más. Mamá, yo no voy a cantar más, ya no voy a insistir más. Mira lo que dice, que llegaron al torrente de Besor. Creo que es el versículo, lo tenía marcado en la otra Biblia, pero aquí, no, más adelantico, creo que es el 13, si no estoy mal, o el 9, vamos a ver. Capítulo 30, el versículo, mira lo que pasa en Besor. El versículo 9, si me lo regalan por favor. Partió pues David, escuche esto, él y quién más, que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, sigamos, donde se quedaron. ¿Sabe cuántos eran esos algunos? 200. Mire lo que sigue diciendo, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Mire la característica que tenían esas personas, que cansados, ¿qué más dice? No pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe? En su familia y en mi familia hay gente
El torrente era un arroyito. Pero dijeron, no queremos ir más, aquí nos quedamos. ¿Hay gente en tu casa que no quiere seguir? Creo que sí. Que dicen, papá, mamá, yo no quiero más el evangelio, no quiero más ofrendar, no quiero más participar en un ministerio. Ellos están cansados y hay que hacer algo con ellos. David siguió con 400. Vamos, muchacho. Alcanzaron, ganaron la batalla y ¿sabe, Samuelito? Ganaron la batalla y sabe, dice que los alcanzaron, mataron a todos esos amalecitas. Pero no solamente los mataron, dice que los liberaron a los familiares. Pero hay algo que más que pasó de alcanzar y liberar. Dice que tomaron el botín. Duraron 2 días peleando, hermano, desde por la mañana hasta el otro día por la tarde. ¿Qué quiero decir con esto? No es fácil derrotar amalecitas. Ahí está el pasaje, pero vamos a terminar ya. Escúcheme esto. Efectivos en la misión. ¿Por qué no somos efectivos en la misión? Porque han aparecido ¿qué? ¿Qué han aparecido? O porque otros también están en ¿dónde? En Besor. El torrente, acuérdese este pasaje. El torrente de Besor. ¿Hay alguno en tu familia que dice, usted sabe que está en el torrente de Besor, que está cansado, que está desanimado? Recuérdelo hoy en la oración. Dice que David, fortalecido en Dios, logró pelear prácticamente 2 días. Hoy todo el día y mañana por la tarde terminó la pelea de liberación. ¿Lo logró? ¿Sí lo logró? Amén. Y me gusta este pasaje. Dice que no solo liberó, sino que encontró el botín. Fue buena la victoria porque encontraron un botín bueno. A veces Dios nos manda botines y no me refiero a estos botines. Me refiero a esos premios que no son fáciles de ganar, que se ganan con una batalla, que se ganan con una pelea, pero que solo lo ganan los que se fortalecen en Dios.